desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión venimos a contaros lo que ha ocurrido durante el Gran Premio de Canadá, en el pasado fin de semana, y comentar también alguna noticia que no entró en el previo de este pasado Gran Premio. Hoy no estamos todos los del equipo, pero estamos casi al completo. Tengo conmigo a Emma. Muy buenas, Emma. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y tengo conmigo también a Juan. Muy buenas, Juan. Muy buenas a todos y a todas. Y desde aquí, obviamente, mandamos un saludo a José, que es el integrante que no ha podido incorporarse. Como digo, vamos a comentar alguna cosa que saltó antes del Gran Premio, una noticia más importante y que tuvo o venía con cierta repercusión del fin de semana anterior, y es que la FIA, Emma, por fin ha tomado una decisión, bueno, digo por fin, pero bueno, ha tomado una decisión y va a meterse de lleno en el tema del año, que es el famoso efecto que tienen los coches, el porpoising, ese rebote que vemos tanto en los pilotos y que además oímos en las retransmisiones, y del que algunos pilotos se quejan, sobre todo pues Hamilton, que había salido tocado en el Gran Premio anterior y con dolores de espalda y con mucho sufrimiento, y que desde luego es meterse de lleno en tema técnico estando la temporada ya comenzada y con unos coches que han acertado más y otros coches que han acertado menos en una solución aerodinámica que es primordial, ¿no?, durante este año, ¿no?, que es ese fondo plano, esa forma de gestionarlo, ¿no?, las turbulencias, el pasar del aire por debajo del coche y que causa este porpoising. Sí, comentamos en el pasado podcast que un poco se venía a venir al final que la FIA iba a meter mano. La cuestión era cuándo lo iba a hacer, pero seguro que ya para el próximo iba a meter mano, pero bueno, sobre la mesa también estaba la opción de que lo hiciera este mismo año y quizás a mí me sorprendió que nada, fue publicar el podcast y como suele ser costumbre, pues salta la noticia nada más publicar el podcast y salió esta nota de la FIA diciendo que van a tomar medidas para evitar, más que evitar, reducir el porpoising en favor de la seguridad. Que aquí el tema de seguridad es importante, ¿no? Porque bajo el prisma de seguridad prácticamente la FIA tiene carta blanca, se podría decir. O sea, se puede tocar absolutamente todo teniendo la carta en tu baraja de la seguridad. ¿Y cómo lo ha hecho la FIA? Pues utilizando una directiva técnica que la verdad es que es un procedimiento un poco, en este caso específico, bueno, que presenta algún problema, ¿no? Porque hasta ahora las directivas técnicas pues servían para un poco aclarar conceptos del reglamento y que a los equipos le quedaran claritos y cristalinos, ¿no? Pero con esto del porpoising se podría considerar que está alterando un reglamento, con lo cual dices, pero ¿cómo es posible esto? Que una directiva técnica altera un reglamento. Si quieres alterar el reglamento, hay un procedimiento establecido para alterar el reglamento, ¿no? Donde tienen que formar parte todos los actores del deporte. Y después, la directiva técnica es de las cosas más opacas que hay en este tinglao, ¿no? Porque sí, al final la directiva técnica acaba en manos de periodistas y tal, pero el documento en sí, pues el público general no lo vamos a ver. Y después eso cómo se transmite a la gente que ve las carreras en casa, ¿no? Porque dices, para aquí, para Canadá no se ha aplicado, pero imagino que en algún momento del futuro esto ya se empezará a aplicar, no
no sé si exactamente como se ha redactado cómo está redactado ahora, o si se alterará, pero en algún momento del futuro esto empezará a funcionar y cómo le explicas a la gente que este coche que de repente va bien pasa a estar en- de- empieza a funcionar realmente mal, ¿no? Dices, ¿qué ha pasado aquí, ¿no? Y después también me ha sorprendido, evidentemente, está causado reacciones de casi todos en cuanto a los equipos, ¿no? En un principio, leyendo lo que propone la FIA, dices, aquí los que más perjudicados pueden salir son los equipos que manifiestan el efecto este de forma notoria, podrían ser Mercedes y Ferrari. Y alguien que saldría muy beneficiado de esto, pues podría ser Red Bull, que también tiene el efecto, pero muchísimo menos notorio que estos dos que comentaba antes, con lo cual a mí me ha llamado un poco me ha sorprendido un poco la reacción tan virulenta de Red Bull, donde en principio yo creo, tal como entiendo yo a día de hoy cómo está la historia esta, que sale, es de los que salen más beneficiados, y no es que es el que sale más beneficiado. Y me ha llamado la sorpresa, pero en fin, esto va a ser la comedilla en las próximas semanas, porque claro, aquí unos van a salir beneficiados, como ya comentamos la semana pasada, y otros van a salir bastante perjudicados, y claro, ahora la FIA ha metido mano y ¿qué va a hacer, no? Se va a echar atrás, ¿no? Y después está el tema de los pilotos, que hay pilotos que aplauden y hay otros pilotos que un poco están callados porque les va el rendimiento en ello. Ya no dices un poco, yo qué sé, por ejemplo, a Carlos sí que le he escuchado decir que guay y vale, fantástico. Pero yo, por ejemplo, a Leclerc, no sé si vosotros habéis escuchado a Leclerc diciendo, quizás en pretemporada sí, pero durante la temporada no le he escuchado directamente, Buah, esto del porpoising es inaguantable, ni... En cambio, Carlos sí que le he escuchado estar un poco molesto, y si se reduciera mejor, ¿no? Pero claro, si fruto de esto el rendimiento del coche se va al carajo, con perdón, pues dices, ¿qué prefiero? ¿Perder que me duele la espalda o ser un segundo más rápido? También esa es una pregunta que alguna gente se está haciendo, ¿no? Pues a mí la verdad es que la medida que se tomó me parece de lo más correcta. Ojalá la apliquen, de hecho. Yo recuerdo al principio en una de las primeras carreras, comentar aquí que me parecía incluso peligroso esta situación porque con ese bote, o sea, ajustan tanto lo que son las frenadas que para mí o sea, aumenta directamente. Es peligroso simplemente ya por la conducción. Si luego encima se ve claro, y hay varios pilotos que lo han manifestado, que eso puede generar también dolores, molestias e incomodidades tal, y vete tú a saber si a lo mejor incluso les acarrea algún tipo de lesión el estar de forma continuada corriendo con esto, pues a mí me parece que hay suficientes argumentos como para no permitir el porpoising, o al menos limitarlo, ¿no? Que precisamente lo que se busque sea encontrar un punto a partir del cual ya no se puede considerar que, o sea, no se puede permitir que se dé ese porpoising. A mí me jode mucho decir estas palabras en inglés. ¿Cómo decía, que os lo escuché, cómo decía José? Marsopeo. El marsopeo. Eso. Pues el marsopeo a mí me parece lo correcto. Y oye, que tu coche no sobrepasa ese umbral de seguridad, pues a levantarlo. A mí me parece perfecto. O sea, entiendo, como dices, Emma, que sea muy difícil tomar la decisión porque, claro, lo que estás comprometiendo es la velocidad del coche, las prestaciones del coche.
Pero es que entonces ya no es decisión ni del piloto, no es decisión de los ingenieros, no es decisión del director de equipo, es directamente un umbral que tienes que cumplir. Lo que me parece, bueno, no sé si será difícil o no, realmente no lo sé, pero si son capaces de fijar claramente ese umbral a partir del cual una mayor frecuencia del marsopeo ya no sea tolerable, pues mira, por mí, estupendo que tomen ese tipo de medidas. ¿Qué es lo que ocurre? Que precisamente lo que me hace gracia, creo que lo comentaban también durante la carrera o antes de la carrera, en algún previo, ¿no? Que precisamente los equipos que más follón montaron para intentar eliminarlo y que se cambiaran las normativas y tal serían los más perjudicados, ¿no? Porque cuanto más marsopeo tengas, más tendrás que levantar el coche, con lo que más prestaciones perderás. Pero mira, estamos hablando de la seguridad y entonces, hablando de la seguridad, pues lo mismo que se sacrifican o sacrificamos muchísimas otras características del espectáculo, muchísimas otras prestaciones o incluso el dejar de correr por culpa de la seguridad, que no por culpa, sino en favor de una mayor seguridad por los pilotos, pues esto es exactamente lo mismo. Y mira, si resulta que el Red Bull es el que mejor ha sido capaz de diseñar un coche que reduce este tipo de problemas y no va a tener que elevarlo porque ese umbral no lo va a superar, pues oye, muy bien hecho por ellos. ¿Que Mercedes se tiene que joder? Pues oye, ajo y agua. ¿Que Ferrari lo mismo? Pues mira, lo siento por ellos, pero la seguridad de los pilotos está por encima. Ya os digo, o sea, a mí tal y como está planteado el tema, me parece perfecto, personalmente. Otra cosa es que tenga dudas de que realmente eso se vaya a llevar a la práctica. Eso sí que, o sea, eso sí que me va a extrañar más que se haga. Ahora, que la medida deben tomarla, me parece que sí. Y que la forma de implementarla también me parece correcta. Así que, por mí, ojalá siga adelante. A mí me ofrece dudas, ¿no? Porque no es transparente, no es lo suficientemente transparente usando este método de directiva técnica. Nosotros porque estamos metidos en esto y tal, y aún así de aquella manera. Pero la gente que ve las carreras y... Pero Emma, o sea, ya antes, o sea, muchas veces utilizamos el argumento de la gente que ve las carreras. La gente que ve las carreras esto le importa tres pepinos. No va a hacer el más mínimo esfuerzo por entenderlo. Entonces, simplemente les dirán, pues mira, que la trócola de este coche va mejor, la trócola de este coche va peor, por lo que sea. Entonces, yo argumentar o contraargumentar que se va a hacer más opaco para el espectador casual, mira, son casuals y no van a hacer ningún esfuerzo y anda que no tiene cosas complicadas. ¿Cuántas carreras hay que, a no ser que estés pendiente de la estrategia, de los neumáticos, de las vueltas, de si ha cambiado, de si no ha cambiado, todo ese tipo de Pero Juan, que cosas, esto sea así que un implica casual no que lo sea bien. sigue? O sea, ¿cuántas ¿Cómo? cosas? O sea, esto que sea así implica que esté bien. O sea, ¿qué problema hay en decir, mira, señores, estos son los datos y aquí los tenéis, los podéis ver? Es que de eso Porque se trata. no lo De están eso se haciendo. trata. Sí, no lo están haciendo ahora, pero vamos a ver, yo lo que entendí era Yo que... estoy hablando de lo que hay ahora. No, dentro de 3 meses no tengo ni pajolera idea de lo que va a no, pasar pero dentro de vamos tres a ver, meses. yo lo que entiendo que han propuesto es que durante los libres 3 van a hacer una serie de mediciones. Y entonces, si esas mediciones eh, superan un determinado umbral, van a obligar a los coches a levantarse. Juan, es que no tendrías que Entendí. entender nada. Tendrías que leer el documento y ya lo tendrías claro. Pero Vamos a no ver, lees el tío. documento Mira, porque tuve no una está entrega, o sea, publicado. vi la carrera y gracias. Este fin de semana, como os comentaba antes de empezar. Entonces, no he podido leerme nada, o sea, literalmente, vamos, fue de locura el fin de semana y el lunes para mí. De esto me enteré medio trabajando, medio escuchando las previas. Y yo lo que entendí fue eso, o sea, no me leí el reglamento, pero que lo que van a hacer era, en los libres 3, medir cuál es el rendimiento del coche y a partir de ahí obligarles a subir y a bajar. Que no sé si era en esta carrera o en la siguiente, lo harán a modo de prueba para, pues obviamente estas cosas no se pueden implementar a saco, tendrán que hacer
mirarlo de alguna manera y pues no sé, a lo mejor a partir de Silverstone o no sé cuándo, pues que ya la cosa va a funcionar así. A mí, eso, si es así, me parece correcto. Que después el umbral lo hagan de no sé qué manera, que los datos sean como les dé la gana, que al final a un coche se lo permitan y a otro coche no se lo permitan. Es decir, que empiece la FIA a hacer de FIA como nos tiene acostumbrado, de acuerdo, pero en teoría, bajo mi punto de vista, el planteamiento es correcto. Ahora, es lo de siempre. A lo mejor a la hora de implementarlo es cuando la cagan, que no me extrañaría. O simplemente ya directamente que por el camino haya presiones de otro tipo y todo esto se quede en agua de borrajas. O en vez de levantarlo tanto, pues que lo levanten menos o yo qué sé, cosas así. Pero bueno, o sea, igual estoy equivocado, igual no es así la forma de implementarlo. Y estaba hablando de más. No, bueno, es que en teoría sí hay unas mediciones de aceleración vertical, que es lo que se está utilizando para saber quién tiene purpoising o no, ¿no? O cuánto tienes y tal. Y la FIA hace responsable a los equipos, según esto que decías tú, de un nivel que es aceptable, pues los equipos tienen que asegurarse que están en esos parámetros de aceleración vertical, ¿no? Que resulta que no estás en esos parámetros. Entonces es cuando te dicen que tienes que subir el coche 10 milímetros. Que subir el coche 10 milímetros de Fórmula 1 es mejor que te retires y vayas para casa. Porque 10 milímetros es... Pero perdona, que subas el coche 10 milímetros o hasta 10 milímetros. No, 10 milímetros. Por lo que he leído yo es... El siguiente paso, si no cumples, es subes el coche 10 milímetros. Bueno, pues a lo mejor entonces lo que tienes que hacer es, Que antes hay de que te coches suban que... 10 milímetros, pues subirlo tú 3 o 4. ¿Entiendes? ¿Para qué? Para cumplir la norma. que después que los coches no se pueden subir así alegremente. Hay todo un... Esto no es el Dakar, que venga, vamos a subir las suspensiones, que tenemos un, un margen para de metros de subir. No, no, aquí estamos hablando de milímetros de suspensión que tampoco tienen un margen descomunal. Que si esto se aplica, van a tener que modificar las suspensiones para, en caso de poder subir los, los coches. Vamos a ver. O sea, de acuerdo. Seguro que el hecho de subirlos les hace que pierdan el rendimiento. De eso se trata. De que pierdan rendimiento. O sea, si no perdieran rendimiento, no habría problema. Ya lo habrían solucionado. Está claro que el hecho de subirlos les va a hacer perder rendimiento, sin duda. Pues eso ya se sabe. Pero de esa manera evitan pues, que todo ese sube-baja, que obviamente estamos hablando de una cuestión de seguridad. Es por una cuestión de seguridad, no es por otra cosa. Entonces, lo mismo que hay que tomar ciertas medidas que pueden resultarnos más o menos atractivas por culpa de la seguridad, pues por esto también, que los coches van a perder rendimiento. Pues está claro que sí. Hubo algún piloto, alguna declaración que lo decían. El problema es que no quieren subirlo. Si tú lo subes, pues ya está. O sea, que no es tan fácil, seguro que no es tan fácil. Y seguro que cuanto más suban, peor va a ir el coche. ¿Que los 10 milímetros es excesivo? Pues yo que sé, a lo mejor precisamente después de la primera carrera dicen, pues mira, no 10, 5 o 7 o 4 o lo que sea. Por eso imagino que la medida no es inmediata, sino que la van a aprobar. Pero bueno. Lo que está, vamos a ver, estas cosas no pueden contentar y ojalá no hubiera que tomarlas, pero los propios, o sea, el numerito de Hamilton, o sea, que entiendo que era que estaba jodido o que acabó jodido aquella carrera, que casi para salir del coche, casi yo estaba viendo las imágenes y decía, jolín, que le echen una mano para salir del coche, que le acerquen un bastón para que pueda caminar, que le acerquen el patinete. O sea, entiendo que eso no era fingido, entiendo que eso son cosas que suceden. Eso no puede ser una carrera así y otra también. Alguna medida tienen que tomar. Si no la toma Mercedes directamente, pues les tendrán que obligar. Y si Ferrari tiene ese tipo de problemas, pues lo mismo. Estamos hablando de seguridad. Es lo de siempre, ¿no?
por eso también es lo que choca es que luego le permitan correr con el piercing y todas estas cosas, ¿no? Esa vara de medir que a veces funciona y otra no. El problema es que a ver cómo lo implementan y si realmente lo llevan, eh, son ecuánimes y las reglas son las mismas para absolutamente todos. Yo ahí tengo mis dudas. Dani, Bueno, arbitra en- tú no, no. entre... A ver, creo que obviamente aquí pues han tirado por la vía de que prima la seguridad. En este caso es la seguridad de los pilotos. Lo que pasa es que, bueno, siempre suele haber este oscurantismo, se tiene que quejar a alguien para actuar y justo actúan cuando se queja el que ha sido 7 veces campeón del mundo. No sé, se producen unas cosas que son muy, muy llamativas. De todas formas, a ver, también entiendo que si este tipo de problemas se producen y dicen, bueno, pues la solución es tan sencilla como subir o bajar el coche, ponlo en el punto donde no haya este problema y oye, si no has conseguido llegar a esta solución o a ese punto de equilibrio y el coche rápido, pues ahí es donde tienes el problema. De todas formas, si no recuerdo mal, aquí lo que creo que influía bastante era el, el que este efecto no lo habían visto en las simulaciones antes de la temporada, ¿no? O este nivel de problema no lo había visto en las simulaciones y que en el túnel de viento, por lo visto, no se alcanza la misma velocidad que se puede alcanzar en pista. Es decir, que como los coches no han ido a la pista y no los han podido probar de forma real durante el desarrollo, pues han venido a darse este efecto que al final lo que provoca es eso, que el coche vaya dando saltos, que los pilotos vayan aguantando, aparte de las fuerzas G que tienen que aguantar en las curvas y en aceleraciones y frenadas, pues ahora van dando botes y van con un trabajo que, a ver, son coches que llevan la suspensión que llevan, que los asientos son los que son asientos de fibra de carbono que estarán acolchados lo justo y, y van en una posición comprometedora durante mucho tiempo de la carrera, con lo cual esto les puede marcar. Y luego, aparte, también el problema que puedan tener en la cabeza, en cuanto a la sobrecarga que pueden tener en el cuello, de tanto subir y bajar, porque al final el resto del cuerpo sí que va bastante agarrado y acojonado, pero bueno, la cabeza al final es donde nosotros lo estamos viendo cómo suben y bajan las cabezas y estamos escuchando ese ruido que es el efecto de el coche roza contra el asfalto y vuelve a subir, vuelve a rozar, vuelve a subir. No sé, las cosas aquí siempre se hacen en el que parece el peor momento, con el oscurantismo mayor y de la forma que de repente cambia toda la temporada de lo que estabas viendo a lo que de repente vas a ver. Entonces, ya no sabemos si esto va a ir a mejor, a peor, Pero, si ¿realmente vamos a pensáis que va cambiar a o no. cambiar tantísimo? O sea, ¿creéis que esta norma? Yo es que estoy convencido que en la segunda carrera no van a penalizar a ninguno, porque ya van a ser las propias escuderías las que van a ajustar, pero vamos, al milímetro No, no, el obvia. A ver, no, claro, no entonces, o digo. sea, yo no creo que vaya a cambiar, o sea, de verdad, me da la sensación de que primero va a seguir Red Bull, después va a andar Mercedes y de tercera, o sea, después va a andar Ferrari y de tercera Mercedes. ¿Que van a correr un poco menos? Pues seguro que sí. ¿Que Red Bull lo va a tener aún más fácil? Pues casi seguro que sí. Pero no creo ni que McLaren vaya a adelantar a Mercedes, ni Alpine, o sea, yo creo que no va a cambiar tanto, de verdad, ¿eh? Bueno, a Y ver, que no creo que Juan, sancionen, igual sancionan algún equipo en alguna carrera, o a lo mejor en la primera, pero después van a ajustar las cosas, vamos, pero ellos sí, mismos. sí, Oye, mira, que sí, esto tal, con todos los sensores que tendrán, hay que subir un chisquirritín más, pues venga, no sé qué, pues prueba 1 milímetro, pues andarán así hasta ajustarlo al máximo. sí, sí, si no te digo que vayan a andar a sanciones, pero vamos, desde luego, si lo que van a conseguir es que Red Bull todavía sea más desfile lo que va a hacer de aquí a final de temporada, a ver, que el resultado de final de temporada vaya a ser el mismo en cuanto a quién gana, sí. Que gane en Brasil, en Spa o que gane en las últimas carreras de toda la temporada,
a ver, al final marca bastante. Marca bastante y además es a nivel económico, a nivel de espectadores. O sea, que la temporada esté resuelta a mitad de temporada ya y digas, es que es verdad. O Ya. sea, Red ¿Pero qué ha Bull, pasado en los últimos 10 años? Quitando el año pasado. ¿Es nueva la efectiva- situación? ¿Que haya un pero, equipo pero que efe- se ve en el resto? pero efectivamente, y aquí, ¿qué es lo que hacen? Pues más acentuado todavía. Ya, pero a ver si me entiendes. No va a ser la debacle de la Fórmula 1 cuando llevamos una década con esta situación. No, efectivamente, Juan, pero llevamos esperando el cambio de reglamento que va a cambiar, que no sé qué, y el primer año de cambio de reglamento, ¡paf! Esto es lo que nos encontramos. Sí, y el año que viene, pues este reglamento durará unos cuantos años. Habrá que experimentar un chisquirritín. Y entonces, probablemente el año que viene, o estoy casi convencido, el año que viene seguirá habiendo problemas del marsopeo este, pero serán mucho menos críticos que lo que es ahora. O sea, si fuera por capricho, yo sería el primero Pero no en es, a decir ver, que es una medida tal. Pero es que estamos hablando de seguridad. Es la seguridad, efectivamente, o sea, es Juan, que no hay otras. pero es que en eso te doy toda la razón. El tema es que por seguridad lo están haciendo de forma que parece que lo hacen mal, tarde y arrastro, y provocado. Ese es el Bueno, tema. como hace la FIA todo. O Joder, sea, que pues eso, eso están en su línea, pero mejor lo que que lo hagan ahora llevamos. que no lo hagan, digo yo. Pues nada, hombre, que entren y que siempre pues lo hagan en el peor momento posible. O sea, Jo, claro, es que esto lo llevamos viendo, pero ¿por qué no han entrado antes? ¿Por qué no entran antes? O sea, este efecto lo hemos visto. Hemos visto que los pilotos van dando botes con la cabeza. Ah, pero ahora se ha quejado Hamilton. Entonces, que no digo que no lleven 3 meses. mira, hay una teoría por ahí que yo creo que la debí de escuchar en un previo, porque es que decía, no sé si era el Cuquerella, que decía que pensaba que la norma la habían sacado así, en plan aviso a los equipos. Si os estáis quejando tanto, la medida que vamos a tomar es esta. Al loro con lo que os quejáis. Lo cual me parece una táctica civilina por parte de la Fórmula 1, ¿no? Porque entonces realmente lo que están como o sea, todo este argumento de la seguridad se caería abajo, porque simplemente es una amenaza. Es decir, dejad de protestar, porque si protestáis, lo que vamos a hacer es joder. Y entonces, a mí eso sí que también me parece mal, pero quiero decir, efectivamente, la medida la toman tarde. La deberían haber tomado después de la segunda o la tercera carrera. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Pero está claro que también el hecho de todo lo que se habló, de hecho, acabó la carrera y se hablaba más de lo de Hamilton que del propio resultado. Se hablaba mucho más de Hamilton que de Russell, por ejemplo. Entonces, o sea, sí, pero vaya, que la FIA lo que hace es todos los años cambiar las reglas del juego durante la mitad es algo que tampoco nos puede llamar la atención. O sea, lo que me extraña de verdad es que no sea, o sea, que la opinión que tengo yo no sea la más extendida. De verdad, me extraña mogollón. Mira que yo muchas veces soy el raro en muchas cosas, pero en esto lo que me extraña es que no estéis de acuerdo conmigo. De verdad. A ver, que yo no digo que la medida sea mala, digo que el timing es una mierda. Y Eso el, es, y el cómo han entrado y el todo lo que parece es que es terrible, joder. O sea, es que viene Hamilton, hace el tal y a la semana ya lo tenemos. O sea, es que no se hacen las cosas así. Estamos viendo el porpoising. Pues si van a tomar medidas, si lo están estudiando, que digan que lo están estudiando. Pero que de repente, ¡hala! Tenemos normativa. Y lo anterior que tenemos es haber visto a Hamilton hacer la bajada del coche, que puede ser paripé o no. Puede tener algo de exageración o no. Ahí no me voy a meter. Pero es lo último que hemos visto. Y además, a ver, y luego además es que son, o sea, una de dos. O es un tema de edad, porque obviamente hay un factor de edad, y yo tengo una edad un poco por encima de la de Hamilton y sé que no conduzco igual que cuando era más joven. Es un tema de la edad. Y Russell no sufre tanto, porque la diferencia de coche, o sea, de coche, de resultados, la hemos estado viendo.
o lo de Hamilton, pues es un poco pues, que no se adapta al coche y buscaron esa, entre comillas, esa excusa y montaron todo el paripé. No lo sé. No lo sé, pero desde luego que las cosas no son bonitas de ver. O sea, que ahora saquen esta normativa después de todo este embrollo, dices, ¿para qué? O sea, es que si explican las cosas van bien. O sea, si dicen, hay este problema, se está produciendo esto, vamos a hacerlo así. Sales desde el principio, dices, lo hemos estado estudiando y tal. De repente te sacan con estas historias y dices, "Joder, Entonces, o ¿a sea, cuento de qué ¿estaríais de viene?". acuerdo? O sea, ¿os parecería bien que hasta el año que viene no tomaran cartas en el asunto? Pero, a ver, yo no digo que no tengan que tomar cartas en el asunto, ¿vale? Pero, desde luego, que los hayan tomado así, para mí, es el peor punto que hay. ¿Y cómo o sea, cómo crees que lo deberían haber hecho? Ahora, o Pues sea, mira, estamos donde estamos, ¿eh? O sea, es decir, no podemos darle claro, ahora atrasar es el reloj y ponernos en la claro, segunda carrera. ¿Entiendes? O sea, estamos en este momento de la temporada. ¿Cuál creéis vosotros que debería, o sea, ahora mismo, qué es lo que se debería hacer? ahora es complicado, pero entonces lo que tendrían que haber hecho es hacerlo de una forma más transparente y de la forma, no se me ocurre, o sea, tendríamos que ver, pues yo qué sé, reuniendo los equipos, buscando una solución, intentando consensuar algo y además mostrarlo hacia afuera, que no es porque de repente se haya quejado el ex campeón del mundo. Es que ahora es complicado. Sí, efectivamente, o sea, es enrevesado de poder sacarlo de ahí sin decir, pues ahora que ya sabemos que estos van mal, que estos no sé qué, que estos sí van atrás porque además se ve que tienen mucho efecto tal y el piloto pues se ha quejado. Mm, Ahora es Es complicado de que, hacerlo bien. o sea, estoy de acuerdo contigo, Dani, pero salvo en una cosa. O sea, es cierto que la espita que enciende todo esto es la actuación de Hamilton. Y si hubiese sido única y exclusivamente Hamilton el que se hubiese quejado, pues no hay más que hablar. Pero es que no ha sido el único. No, o sea, también hay alguno que no ha dicho ni pío, al revés, pero han sido unos cuantos los que sí que han comentado, que yo sepa, Sainz, Russell y creo que alguno más. Lo que pasa es que no me acuerdo quién. Eso es como mínimo. Es decir, a mí el hecho de que lo diga Sainz, que en Vale, aquí, teoría o sea, le vendría bien el continuar así, porque aunque tienen problemas, pues no tienen los problemas, por ejemplo, de Mercedes, y en el momento en que pierdan prestaciones, pues quizás Mercedes se podrían acercar un poco. Bueno, lo que pasa es que también son los dos que están con el mismo problema, pero quiero decir, o sea, que no es única y exclusivamente Hamilton. Si el resto de pilotos hubieran quedado callados todos, hubieran dicho lo de Norris fue clarísimo, ¿no? Lo que dijo, que suban el coche y arreando. Entonces, yo también digo, o sea, como que pasaría o intentaría pasar o tal, pero es que no ha sido solo Hamilton, ¿eh? pero a ver, la sensación es que ha sido a raíz de Hamilton. Sí, A ver, eso sí, porque los otros pilotos no decían ni pío. lo Hasta que dicho, Hamilton hizo tal, los otros estaban callados como preas. O sea, Lo eso dicho, es complicado ahora hacerlo elegante de cara al público, ¿vale? Que no digo que lo estén haciendo mal o que lo estén haciendo bien. Digo que elegante de cara al público es, te quedas con que Hamilton hizo paripé o no, pero hizo lo que hizo la semana pasada y ahora de repente te clavan esto, te meten estas limitaciones. No sé, o sea, se me ocurren cosas como, pues, poner un día extra, poner sesiones extra en los grandes premios que sí que se pueda hacer para que los pilotos y los equipos puedan probar soluciones que no entren en el presupuesto, por ejemplo, en el límite presupuestario. ¿Por qué? Porque hemos cambiado las normas o se han reajustado las normas en el medio de la temporada. O sea, de repente lo que habíamos hecho durante pretemporada ya no vale en temporada. Si hay cambios, pues tendrán que buscar cosas como eso. O sea, pues una sesión de libres de 2 horas en los próximos 3 grandes premios para que los equipos ajusten las soluciones técnicas que puedan ver para que no entren en el límite presupuestario, que no tengan tal limitación. Pero lo que se ha hecho pues es, venga, pues seguimos como estábamos, pero ahora tenéis que bajar o sea, que tenéis que subir los coches, que sean más lentos. ¿Es la solución? La solución es que vaya más despacio. No sé cómo podrían hacerlo hecho bien o mejor, pero de todas claro, o formas sea, tendrían que dar algo de cara
de cara al público Es que y sobre todo de explicado cara a los como, equipos. explicado como lo explicas, es muy difícil no darte la razón. O sea, tal cual. Claro, o Lo que sea, pasa es que para mí la medida no es tanto subís el coche, sino lo que están diciendo es, no podéis permitir que esto ocurra. Entonces tenéis que poner los medios para que esto no ocurra. Y en el caso de que ocurra, es cuando tenéis que subir el coche. Yo entiendo que la filosofía está en obligar vale, a las Juan, escuderías pero eso está a muy que bien. solucionen el problema de forma inmediata. Que Pero, eso no pero quiere eso- decir que a lo mejor en la primera carrera tengan que subirlo un poquito más, tal. Eh, con respecto a lo de que les den más tiempo para probarlo y tal, ahí totalmente de acuerdo. claro, es Ahí que totalmente de acuerdo. eso es lo primordial. O sea, lo que estás diciendo es, bueno, pues si tenéis que ir más despacio, id más despacio. Sí, ¿Por qué? Porque es que van a tener que gastar dinero que ya dicen que no llegan a final de temporada con el límite que tienen, van a tener que gastar más ahora en arreglar algo que tenía que estar perfecto al principio de la temporada y que se ha visto que por el método que han utilizado parece que no es eficiente. El tema de vais a simulador, vais a túnel de viento con unas limitaciones y a principio de temporada me plantéis ese coche en la pista. O sea, a mí me... Yo entiendo lo que tú me quieres decir, ¿vale? Pero dales herramientas, dales capacidad de maniobra. Porque si no tienen capacidad de maniobra, lo único que les estás diciendo es sube el coche. Tú me estás diciendo, no, que busquen tal. Claro que van a buscar, pero eso ya para el año que viene. Y lo buscarán en el simulador y buscarán soluciones y con los datos de pista de este año, etcétera, etcétera. Pero eso ya para el presupuesto del año que viene y las horas de diseño del año que viene. Y los arreglos y el tiempo que van a tener para el año que viene. Pero este año están corriendo y estás haciendo cambios en el reglamento en el medio de la temporada que están afectando al rendimiento de los coches, de algo que tenían que haber hecho durante la pretemporada, que tenían que haber solucionado los equipos durante la pretemporada, pero que no han podido. Y porque volvemos a repetir siempre lo mismo. Esto es Fórmula 1. O sea, lo del límite presupuestario, lo de limitar los entrenamientos, lo de limitar las herramientas que pueden utilizar, viene en contra de los equipos sí, en este sentido después. sí, porque Y es que del además, espectáculo. claro, es que además no es que el rollo es que vale, lo tenían que haber presuponido, o sea, sí, o presupuesto, no sé cómo se dice ahora mismo. Era algo, claro, o sea, fallo de los ingenieros, no puede ser que absolutamente los ingenieros de todos los equipos no cayeran en este rollo. Lo que decías antes, que en los túneles de viento realmente no se... los datos que ofrece el túnel de viento no son reales con respecto al marsopeo este. Lo que yo he leído es que Claro, los entonces túneles de viento no lo que pueden no puede ser simular es eso, todo. o sea, justo lo que no puede ser es no me dejas probar el coche antes de tal, o sea, ahí te doy totalmente la razón. O sea, no realmente mm, tenían que, o sea, debería la FIA, pues eso, permitir de alguna manera o favorecer esa adaptación, ¿no? A las circunstancias. Por un lado, entiendo que la FIA lo que diga es no se puede permitir que sigan sufriendo los pilotos este tipo de no sé cómo llamarle, de efecto, de tal, o sea, físicamente no es viable que sigan así, pero sí que es cierto que deberían dar algún tipo de facilidad para realmente que les fuese más sencillo el solucionarlo. Hasta ahí sí que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y que está mal hecho, pues sí, como todo lo hace la FIA. O sea, la FIA es que es muy raro que, salvo cuando se equivoca, las cosas que hacen bien son por equivocación, ¿no? Pues, pero yo, o sea, sobre todo lo que me parece, pero, o sea, yo ya, de verdad, no sé si fue en la primera o la segunda carrera, ya lo dije. A mí no me parecía de recibo el sube-baja ese a 300 por hora y cuando tienes que ajustar la frenada en la milésima de segundo exacta o al pasar exactamente por esa referencia. O sea, Pues a ver cómo encauzamos esto a partir de ahora y qué resultado tenemos. Desde luego, no creo que si
Red Bull estaba en una línea en la cual pues está sacándole puntos a dolor a Ferrari. No creo que vaya a cambiar demasiado, pero veremos a ver si se acentúa y va mucho más rápido de lo que pensábamos que iba a ir. Y que en las últimas semanas ya ha sido espectacular. Con lo cual, a ver si llegamos a final de temporada con algo de emoción. En teoría ya entraría en vigor en el próximo Gran Premio. ¿O todavía no? Yo creo que habían dicho que... O sea, en este no, en este lo descartaron. Eh, El siguiente es Silverstone, el 1 de julio. Bueno, o sea, el 1 de julio son el viernes los primeros libres. pero aquí no estoy encontrándolo en la web de la FIA. No lo dicen claramente. Yo aquí no lo veo claramente en el momento en el cual va a entrar en uso esta regla. No lo veo. Bueno, Bueno, supongo que lo nos comentaremos avisarán, digo. en O el no, previo. como decía Emma, ¿no? O sea, esto lo saca en vez de coger o sea, una directiva técnica, ¿no? Que explicó que esto no se hace público más que por filtraciones, pues Bueno, vale. pues si no lo hacen público, podemos hacer la porra todas las semanas de si en esta carrera ha entrado o no ha entrado, dependiendo un poco de cómo veamos los coches. Bueno, obviamente lo vamos a ver, porque dejaremos de ver los botes de las cabezas y dejaremos de escuchar el ruido del fondo plano al ir rozando ta 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 ta, ta con el suelo, ¿no? O sea, enterarnos vamos a enterar, pero a ver cuándo empezamos a verlo. Bueno, y por ir avanzando, porque llevamos ya un buen rato con este debate que es interesante y que además es que nos va a ser, yo creo que el debate de toda la temporada y va a ser lo que haya marcado la temporada. Pero bueno, también tenemos que hablar del Gran Premio de Canadá. Emma, un Gran Premio de Canadá que no sé si en los libres tenemos algo así que destacar, además de la climatología, o nos vamos directamente a la clasificación, que yo creo que ha sido la parte de las más emocionantes del fin de semana. Sí, bueno, en los libros estaba ahí a ver qué pasaba con Leclerc, ¿no? Si iba a penalizar, cuánto iba a penalizar, y finalmente Ferrari decidió penalizar a lo fuerte y estrenar las suficientes partes de una nueva unidad de potencia para salir definitivamente a la cola de la parrilla, con lo cual Leclerc desaparecía de la ecuación clasificación. También optó por sancionar de la misma manera a Tsunoda, con lo cual también tanto Tsunoda como Leclerc iban a partir desde la cola de la parrilla, y un poco estaba la lucha que tenían los dos en la clasificación, era ver quién quedaba por encima del otro para ver quién salía o último o penúltimo, ¿no? O sea que la lluvia de penalizaciones, aparte de la que tuvimos con Fernando ya en España, ya ha empezado. Esto ya va a ser un goteo constante de las próximas carreras. Va a ser un no parar de diferentes equipos y tal, pues van en torno a estas próximas carreras de Monza, Austria, tal, en las que más o menos puedes adelantar fácilmente, pues van a empezar a penalizar, y Ferrari, pues después de lo que pasó en Azerbaiyán, donde el motor quedó para el arrastre, no les ha quedado un poco, entre comillas, otra opción que ya abrir la puerta a las penalizaciones con Leclerc, e invita a tener, bueno, teniendo en cuenta que ha pasado esto en la novena prueba de la temporada, pues seguramente no sea la última vez que penalice Leclerc. Y en clasificación, teniendo en cuenta todo esto que os he contado, una clasificación pasada por agua, bastante agua había al comienzo, pero se fue secando a lo que iba transcurriendo la sesión. Y en Q1, Tsunoda fue el último, tampoco se esforzó mucho porque ya sabía que iba a salir penúltimo. Bueno, último en este caso porque Leclerc quedó por delante de él, con lo cual Tsunoda iba a salir último. También se quedaron esta Q3 no, perdón, Q1, Latifi, Stroll, Vettel, Gasly. La verdad que lo de Vettel era un poco, llamó la sorpresa porque en los libres
lo estaba haciendo bastante bien, pero y sobre todo en los libres 3, antes de la clasificación, que también fue con piso mojado, Vettel seguía estando ahí, pero fue llegar a clasificación y cambió totalmente la película y cayó en Q1. Y ya metidos en Q2, donde aquí vino así la parte más accidental de la sesión, pues por un lado Leclerc ya ni tan siquiera se subió al coche para intentar algo, porque ya hizo los deberes, que era quedar por delante de su Noda y a correr, con lo cual ni disputó la Q2 y evidentemente quedó eliminado. También no marcó tiempo siquiera Norris, que quedó eliminado porque unos problemas con su unidad de potencia, que de hecho Norris cambió de unidad de potencia del sábado al domingo, en este caso de Norris sin lugar a penalización, pero tuvieron que cambiar la unidad de potencia por estos problemas que manifestó Norris en la clasificación. Y después también se quedó Albon, que eso sí consiguió pasar a la Q2, pero ya se quedó en esta ronda, y también se quedó Valtteri Bottas. Y me estoy reservando a otro que se quedó en la Q2, que fue el protagonista del accidente de esta ronda, que fue Sergio Pérez. Cometió ahí un error, se fue largo y tocó las barreras y ahí se quedó la sesión de Sergio Pérez, ¿no? Eliminado en la Q2, fue 13º. Y ya metidos en Q3, pues 10º fue Wang Yuzu, 9º Ricardo, 8º Russell, un Russell que se la jugó ahí cuando la pista ya empezaba a tener carrilito seco y tal, a ver si la cosa funcionaba con un neumático de seco, pero no le salió la jugada y acabó clasificando 8º. 7º fue Ocon, 6º Schumacher, 5º Magnussen. La verdad que los Haas en la clasificación con estas condiciones así, agua, secanos y tal, pues funcionaron muy bien. 4º fue Hamilton y en la lucha por la pole pues tuvieron Verstappen, Alonso y Sainz. Sainz bueno, quizás fue el punto así más malo del fin de semana, fue la clasificación, porque no pudo colarse en la primera fila, se tuvo que contentar con la tercera posición y ver cómo Fernando pues se marcaba una primera fila ¿desde qué? Desde que estaba en Ferrari. Creo que Fernando no salía desde la primera fila. Evidentemente aprovechó las circunstancias de la sesión, pero aún así Fernando ya el viernes ya estaba situando el Alpine en torno a los 5 primeros, o sea que no era que se puso a llover y apareció el milagro, sino que ya estaba algo que se estaba cocinando a fuego lento y sí, apareció la lluvia y eso le ofreció una oportunidad seria de incluso pole, ¿no? Pero Fernando estaba ahí, ha estado todo el fin de semana ahí en posiciones importantes de la parrilla. Y el que se llevó la pole fue un Verstappen que, bueno, pues fallando Leclerc y tal, pues él no falla, salvo que lo deje tirado al Red Bull de momento, esta temporada no falla y se llevó una pole más, ¿no? Que tampoco es que el Verstappen se esté llevando muchas poles en lo que va de temporada, pero en un momento importante de la temporada como puede ser este para minarle la moral a Ferrari, en especial a Leclerc, pues está bien marcarse la pole. Bueno, y con toda esta sesión entretenida que tuvimos el sábado, nos plantamos en la tarde-noche ya del domingo en España, en Europa, y con una climatología totalmente distinta. Pasamos del mojado al seco y nada, la carrera pues tenía los puntos de ver qué podía conseguir Carlos Sainz atacando a Verstappen, ver cómo se resolvía el tema de que Fernando estuviese ahí en esa primera línea con un coche que a priori pues era de los menos competitivos de esas primeras posiciones
Y desde luego, pues poca duda tuvimos. Verstappen, la verdad es que ha salido bastante bien. Carlos Sainz ha salido también muy bien. El coche de Alonso pues no ha supuesto mucho problema para Carlos, que en las primeras de cambio pues lo ha conseguido adelantar. Y a partir de ahí pues hemos empezado a ver cómo se empezaban unos pequeños huecos, pilotos que iban haciendo un poco más el trenecito, como puede ser el caso de Fernando, ¿no? Y, y empezábamos a ver, pues eso, como los pilotos que habían clasificado más atrás de lo que se les esperaba empezaban a remontar y empezábamos a pensar un poco cómo iban a ser las estrategias de parada en boxes, ¿no? Aquí lo suyo se preveía una parada para poner el neumático duro o como mucho dos, y en la vuelta 9 pues ya teníamos la primera liada. Por un lado, abandono de Sergio Pérez, problemas para el piloto mexicano y para el equipo Red Bull, que pierde uno de sus pilotos, y esto provoca un virtual safety car. Con el virtual safety car se abre la ventana, pero se abre una ventana que obviamente es muy tempranera, porque estamos hablando de en torno a la vuelta 8 cuando tenemos esta posibilidad. Una vuelta 8 que prácticamente, pues si no recuerdo mal, eran 50 y tantas vueltas o 60 y tantas vueltas, con lo cual demasiado temprano igual para ir a una estrategia de poner los neumáticos duros y que aguanten hasta el final de la carrera, pero hay pilotos como Verstappen y Hamilton, por ejemplo, que son de los que intentaron, digamos, ir a esa estrategia y ver si funcionaba una parada o pensar, bueno, pues en entrar ya, abrir hueco lo máximo posible con los otros pilotos y, digamos que hacer una segunda parada ya con espacio. Con lo cual, de las posiciones primeras, Verstappen ha entrado, Sainz no entra, Alonso tampoco entra, y digamos que aquí pues empiezan a haber esas dos estrategias distintas, los que han entrado, los que no han entrado, los que van a ir a dos, los que van a ir a una parada, o los que parece que podrían ir todavía a una parada. Y en el caso de los tres primeros, pues como digo, Sainz y Alonso parece que sí, que van a intentar ir a una parada, y Verstappen pues parece que a priori va a tener que hacer una segunda por la cantidad de vueltas que le toca hacer. Todo esto estaría muy bien si 10 vueltas más tarde no fuese Mick Schumacher el que tiene que abandonar y vuelve a provocar un virtual safety car. Este virtual safety car es la ventana que esperaban para cambiar neumáticos o que podían utilizar para cambiar neumáticos estos pilotos que no han cambiado en la primera oportunidad, como es el caso de Sainz, como es el caso de Fernando Alonso, el caso también de Russell, Ocon. Y aquí es donde tenemos pues a Sainz, que sí que consigue cambiar neumáticos justo cuando se está retirando el virtual safety car, con lo cual no saca todo el rédito que podía haber sacado esa maniobra. No es porque dejasen de entrar, sino porque el virtual safety car fue muy corto, y cuando tuvo la oportunidad Carlos Sainz entró y ya no le dio tiempo a cumplir todo el periodo de virtual safety car dentro de la parada, con lo cual, bueno, pues aquí ha perdido un poco de esa ventaja, y quien sí que perdía toda la ventaja era Fernando Alonso, que cuando se retiró el virtual safety car todavía no había conseguido llegar a la entrada del pit lane, con lo cual pues tenía que o bien perder el tiempo completo en ese momento y tenían que recalcular quizá el tráfico donde iba a salir, o bien mantenerse en pista. Lo que han hecho es mantenerse en pista y tirar para adelante intentando hacer pues una estrategia completamente distinta a la del resto de pilotos. A partir de aquí, pues hemos tenido una carrera donde Alonso pues ya quedaba descartado por el rendimiento de los neumáticos medios, y que desde luego eran los más antiguos de la parrilla. El resto ya los habían cambiado, ya estaban todos con neumáticos duros, y la estrategia para él pues había salido mal en dos ocasiones.
A partir de esto, como digo, pues teníamos las primeras posiciones con la incógnita de Verstappen y de Sainz, teníamos a Hamilton recuperando posiciones, Russell muy bien colocado, quizá no ha hecho una carrera tan destacada, pero sí que ha estado ahí. Leclerc iba sumando posiciones y adelantamientos, iba recuperando pues esa zona de puntos que es la que por coche y por piloto pues le deberían llegar al final. Y todo ha ido muy bien hasta que, bueno, Verstappen ha cambiado la vuelta 43, Hamilton 44, Russell 45, Leclerc había cambiado antes en la 41, y se vuelve a dar un incidente de carrera, se vuelve a dar un safety car, bueno, en este caso es safety car, por el choque que ha tenido Tsunoda. Con esto volvemos a tener aquí pues una nueva estrategia de carrera que cambia de nuevo todos los planteamientos, que vuelve a poner un poco en jaque todo lo que se ha hecho hasta ahora. Entra Carlos Sainz, que bueno, pues digamos que le ha venido perfecto para intentar atacar en la parte final a Verstappen. Tendría unos neumáticos además cuando saliese unas 6-7 vueltas más nuevos que los del holandés, y han entrado prácticamente pues el resto de pilotos que todavía no había entrado, con lo cual nos hemos reagrupado, prácticamente se han igualado todas las estrategias de neumáticos, porque quien no las hubiera cambiado hacía unas cuantas vueltas, los ha cambiado ahora, con lo cual le ha venido bien a Sainz pues tener unos neumáticos más nuevos para atacar a la parte final de la carrera a Verstappen. Pero por ejemplo a Alonso no le ha venido tan bien porque iba a una estrategia distinta y lo ha vuelto a igualar con el resto de pilotos. Aquí ya pues se ha ido diluyendo la parte baja del top 10. Y nada, reanudamos la carrera después de unas cuantas vueltas detrás del safety car, con Verstappen en primera posición, con Sainz en segunda, luego pues los Mercedes, con Leclerc recuperando posiciones. Y hemos tenido pues un poco de intentar acercarse Carlos Sainz a Verstappen, pero finalmente pues no ha sido capaz de quitarle la posición al holandés, que ha entrado en primera posición. Muy pegado Carlos Sainz en segunda posición, por detrás de ellos pues Hamilton, Russell con los dos Mercedes. Hamilton pues vuelve a conseguir un podium esta temporada y Russell otro resultado en ese top 5. Muy atinado el piloto inglés, muy constante en las últimas carreras. Por detrás de ellos llegaba Leclerc, que entraba con muchas posiciones recuperadas después de haber salido tan atrás. Luego en sexta posición llegaba Esteban Ocon, un Ocon que las últimas vueltas se ha ido acercándole por detrás Fernando Alonso con un ritmo superior, que se ha oído por la radio, se ha quejado de que Alonso decía que era más rápido que él durante todo el fin de semana. El equipo le ha dicho que no, que mantuviesen posiciones, que dejara ir a Ocon primero. Por detrás ha entrado Bottas, ha entrado Su y ha entrado Stroll, Ricciardo, Vettel, Albon, Gasly, Norris, Latifi, Magnussen, y ya por detrás, bueno, habiendo abandonado, pues Tsunoda, Schumacher y Pérez. A posteriori, después de estas posiciones, sí que ha habido cambios. Ha habido cambios porque en la última recta, antes de llegar a la línea de llegada, Fernando Alonso, por lo visto, ha hecho varios cambios de dirección cuando Bottas intentaba adelantarle, intentaba conseguir la séptima posición que tenía el piloto español. Eso se ha investigado a posteriori, se ha decretado pues, que Alonso ha hecho demasiados cambios de dirección, que eso pues, ha impedido que Bottas pudiera intentar adelantarle, y le han penalizado con 5 segundos. Como veníamos de un safety car, como veníamos de estar muy cerca, esos 5 segundos han comprendido la posición de Bottas y la posición de Su, con lo cual Alonso, que había entrado en séptima posición, finalmente ha quedado relegado a la novena. Pues yo diría que esta ha sido la mejor carrera de Carlos Sainz en lo que va de temporada, ¿no? La verdad es que ha tenido muy buen ritmo durante
durante la carrera, pese a que Ferrari se haya quejado de cómo ha salido el safety car debido al incidente este que pasó para que saliera el safety car. Bueno, tampoco yo creo que Ferrari no puede esperar que justo te salga el safety car diseñado para ti. O sea, es lo que hay. A veces te va bien, a veces no te va bien. Lo que hay, ¿no? Pero yo creo que aquí a Carlos, dentro de lo que cabe, le vino bien el safety car, teniendo en Y cuenta mejor a Leclerc. sí, y teniendo en cuenta cómo estaba el tema de las estrategias y tal, le dio al menos optaron por que entrara y tal, y le dio una oportunidad de al menos achuchar a Verstappen, lo achuchó, pero bueno, Verstappen no cometió ningún error y el resultado es el que hemos visto, ¿no? Victoria para Verstappen y segundo Carlos, pero Carlos bueno, yo creo que es la primera vez en la temporada que ha estado ¿cómo decirlo? En disposición o en el momento para ganar su primera carrera, pero se ha encontrado con un Verstappen que, bueno, pues eso, no ha cometido ningún error y salía primero también, eso fluyó. Es cierto que Carlos adelanta a Fernando en la tercera vuelta y tal, pero bueno, detallitos, ¿no? Detallitos que ha señalado el propio Binotto, ¿no? Que poniéndole el único pero que le ha puesto a la actuación de Carlos ha sido el de la clasificación. El resto, muy bien. Y, y bueno, pues, ¿qué más? A ver, Mercedes, aprovechando la coyuntura de Sergio Pérez out, KO, y Leclerc saliendo en la penúltima posición, pues han aprovechado esa circunstancia. También se ha aprovechado de la circunstancia de lo que ha pasado con Fernando con Alpine. Como yo decía antes, todo el fin de semana Fernando ha estado ahí. En carrera lo adelanta Carlos en la tercera vuelta, pero le sigue el paso y tal, pero resulta que después al acabar la carrera nos comenta que ha tenido un problema con su coche, que no sé si ha sido la parte eléctrica o qué, porque en Alpine han dicho que tenía una fuga de aire o no sé qué demonios. El caso es que le hacía perder rendimiento. Fernando ha dicho que 8 o un segundo, que es una barbaridad. Y claro, pues entre eso y después que justo los periodos de virtual y de safety car, pues no, en este caso a Fernando, no le han salido en el momento para cuadrar la cuadratura del círculo, pues nada, pues evidentemente en los periodos de virtual ya perdía el paso con los Mercedes y ya con el safety car pues ya le apareció Leclerc también en la ecuación, ¿no? Y ya por último lo que hizo ahí intentando defenderse de Bottas para que no lo adelantara en la recta, pues a ver, sí, es verdad que se mueve varias veces en la recta y bueno, pues le han cascado 5 segundos y al final de acabar séptimo acaba noveno con la sanción. Y a ver, una sanción bueno, pues lo típico, ¿no? Que espero que si esto sucede en próximas carreras con otros pilotos y tal, pues se aplique en la misma magnitud. Que yo, por mí, está bien. Te quiero decir, seguramente haya gente que haya criticado la sanción a Alonso, que si el que al que se la hacen es a Alonso, seguro que estarían blasfemando sobre ese piloto que se la está haciendo a Alonso, pero bueno, en este caso el sancionado es Fernando y pierde hay unos puntillos, pero duele más quizás, más que la sanción y tal, duele más el verse que quizás tenía una buena posibilidad de acabar en el podio entre si no tuviera el problema del coche y los periodos estos de virtual por, yo qué sé, 5 segundos o cosa tal, justo tal, pues aún así, aunque no los periodos de virtual cuadraran, pero si
llega a tener el coche a full, pues yo creo que Fernando tenía opciones de pelearle el podium a Hamilton, pero no ha podido ser. Y poquillo más, desastre en McLaren, ni Norris, ni Ricardo, problemas en las paradas en boxes, que hacen una doble parada seguida y las ruedas están en Cuenca, a Norris le ponen el blando, después el duro, el medio, el duro, el no sé qué, y bueno, al final acertaron porque no le pusieron sanción por poner juegos de diferentes ruedas, de compuestos y de su compañero, o sea que al final debieron acertar con los compuestos que le tocaban, pero menudo ese desastre en McLaren. Y después para desastre el de Haas, o sea, salen ahí arriba después de clasificar quintos y sextos. ¿Y cómo puede ser que, por un lado, Schumacher se queda tirado y después Magnussen acabe último? O sea, es flipante. Es flipante. Ya, a ver, yo no espero que acabara en la carrera quinto y sextos, pero al menos con una opción de conseguir algún puntillo, pues eso sí, pero joder, es que Magnussen acabó de los últimos. Es cierto que se tocó con Hamilton y el alerón estaba ahí, el end play del alerón estaba ahí a punto de caerse y mira tú por dónde que sale una radio de Ocon diciendo, oye, que estoy viendo a Magnussen que igual si la pieza se desprende, igual me cae a mí en la cabeza y mira tú por dónde a continuación a Haas desde la FIA le dicen, oye, entra en boxes y soluciona esto. ¿Y eso le perjudicó? Sí, pero aún así, joder, de salir arriba a acabar, es que Magnussen no tuvo ni una remota oportunidad de ni tan siquiera luchar por un mísero puntillo, ¿no? O sea, menudo desastre. Deben estar contentos en Haas, ¿no? Y poquito más por mi parte, de comentar sobre la carrera. Lo de Haas tiene delito, efectivamente. Bueno, en cierto modo, alguien echaba de menos a Magnussen en la Fórmula 1. No se extraña. No está haciendo lo mismo que hizo en varias temporadas años atrás. ¿Por qué está Magnussen esta temporada en la Fórmula 1? O sea, ¿qué méritos ha hecho para estar esta temporada en la Fórmula 1? Y además que le han renovado, ¿no? O sea, no renovado, firmó por varios años, ¿no? Es decir, que, Sí, 2 creo, ¿no? claro, o sea, lo dejas, pues parece que se las busca. Y tú que igual tampoco es que hubiera mucho sitio donde elegir, pero bueno, o sea, para mí Magnussen es que no entraba en ninguna de las quinielas. Yo que sé, que hubieran llegado a un acuerdo con Renault para que les cedieran esta temporada, no me acuerdo del nombre, ¿cómo se llama? El que está ahí, el que ganó la FP2 el año pasado. A Piastri. A Piastri, yo qué sé, quiero decir, que vale, que la situación fue sobrevenida, ¿no? Y tuvieron que buscar ahí un piloto rápidamente, pero vaya, que parece que se lo ha buscado. Y entre eso y que Schumacher, pues a estas alturas ya tampoco engaña a nadie, las cosas como son. Si Schumacher es el que va a hacer peligrar el puesto de Carlos Sainz en Ferrari, pues yo, siendo Carlos, estaría bastante tranquilo, las cosas como son. Bueno, eso rápido se ha diluido, ¿eh? O sea, eso igual en el primer mes desde que Carlos firmó el contrato años aún era tema. Ahora ya yo creo que eso no pasa por la Claro, cabeza de nadie. Schumacher ya no engaña a nadie, o sea, es lo que es. Sí, sí, Puede que fuese un poco mejor que Mazepin, pero vaya. al principio de carrera era un caramelito, o sea, más o menos estaba manteniendo las posiciones de todos y el que estaba perdiendo más rápidamente era Schumacher, que ya lo adelantaron, vamos. A las primeras de cambios ya se vio adelantado por Ocon, Russell y estaba perdiendo posiciones. No sé si es que ya al principio notó que el coche estaba dejando tirado, pero aún así. Y con respecto al resto, Verstappen lo tuvo facilísimo, pero es que facilísimo. O sea, yo creo que en absolutamente ningún momento llegó a sentir una mínima presión por parte de alguien. Al final, que si Sainz sería capaz de cogerlo, yo estaba viendo la carrera y
me daba la sensación de que Verstappen incluso podría en un momento dado ir más rápido de lo que iba. O sea, con lo cual creo que fue una carrera súper, súper, súper cómoda para él. Y con respecto a Fernando Alonso, como impotencia. La sensación yo creo que era impotencia, porque no hizo nada mal. Yo qué sé, hay otras carreras en las que incluso dices, joder, es que hasta en el cambio de ruedas le salió un pit stop lentísimo. No, o sea, es que no cometieron ningún error. Bueno, la mala suerte de lo del motor, lo único, pero por el resto, y lo del motor que nos enteramos después, ¿no? Para mí realmente fue una sorpresa, no. O sea, yo estaba viendo la carrera y decía, la sensación era eso, de impotencia. Sobre todo porque es que no es que le viniese, no es que no le viniese bien, es que no le vino ni normal, es que le vino fatal. O sea, le fastidió directamente la carrera, ese virtual safety car. Con lo cual, pues ya poco más pudo hacer. Y encima, que si yo soy Renault, entiendo que hubiera hecho lo mismo, pero no es como, no permitieron la pelea entre Alonso y Ocon. Con lo cual, pues Ocon realmente generó, yo creo, la situación en la que se encontró Fernando de que le venían apretando por detrás. La sanción del final me parece justa. Lo que me fastidia es no ser consciente, pues como cuando ya acaba la carrera, ¿no? Pero bueno, en este caso es que no pudo ser de otra manera. Entonces eso. Con respecto a Fernando, pues impotencia todo el rato. Y lo que sí que muy bien, desde mi punto de vista, Alfa Romeo, ¿no? Que ni siquiera habían salido entre los 10 primeros y ahí están los dos. Así que ni tan mal. Y poco más. Poco más. También la carrera de Vettel, estoy de acuerdo contigo, fue así como un poco rara. Me alegro por Russell, que otra vez está entre los 5 primeros. Lo de Pérez una decepción, pero bueno, también era normal, ¿no? Que de vez en cuando pinchase como mínimo uno de los dos Red Bull. Y Hamilton tuvo ese encontronazo con Magnussen. Yo no tengo claro ahí, porque lo he visto pocas veces repetido, de quién sería la culpa, pero es de estas cosas que me extrañó que no se investigara más o que no le dieran un poquito más de importancia. Lo cual siempre te queda con la mosca en la oreja, ¿no? Y si en vez de haber sido Hamilton hubiese sido, yo qué sé, Fernando Alonso, por ejemplo, ¿no lo hubieran investigado un poquito más? Pues yo creo que sí. Pero no sé. Y nada más por mi parte también de la carrera. Y desde luego ha sido una carrera muy marcada por esas estrategias que han tenido que ir improvisando o cambiando todos los pilotos y yo creo que estoy bastante de acuerdo con vosotros en prácticamente todo. Quizá ese tema, ¿no? De cómo ha ido, según le decía el equipo, Ocon ayudando a Alonso, ¿no? A poner un poco tierra de por medio con sus rivales, manteniéndose a una distancia de DRS para que Fernando pues pudiera aprovecharla sin pasarle, pues quizá ahí cortaba un poco esa polémica, ¿no? De si tenían que haberle dejado pasar o no, porque después, ¿qué tenía que hacer Ocon? Quedarse estorbando detrás, manteniendo una posición cuando se ve que el problema lo tenía Fernando y que no habría podido defenderse de Ocon en circunstancias normales. Bueno, habría sido un poco elucubrar, ¿no? Lo que se ha hecho es esto y en principio pues parecía lo adecuado el intentar tirar del coche de Fernando con el coche de Ocon y bueno, pues al final ha tenido esa sanción que sí que efectivamente, no sé si Bottas lo habría adelantado si no se hubiese movido así, pero desde luego es claro que Alonso se mueve varias veces de un lado a otro de la pista cambiando la dirección, aunque en ningún momento estrangula a Bottas, porque sitio hay por todos los lados para intentar pasarle, pero sí que hay ese cambio de dirección. Luego, pues eso, tenemos también Verstappen poniendo su ritmo, Carlos muy bien presionando a Verstappen, pero bueno, parece que no creo que sea un tema tanto de piloto que sí que influye, pero desde luego el Red Bull está intratable para los Ferrari y aunque Carlos hizo el papel que tenía que hacer, yo creo que poca posibilidad tuvo, incluso con una carrera cambiante y las estrategias que pudo aplicar para intentar pasar a Verstappen. Y poco más yo creo que se puede decir de esta carrera. Si nos vamos a los resultados, a la clasificación, nos encontramos que Verstappen sigue en primera posición con 175 puntos.
ya más destacado todavía. Su compañero Sergio Pérez, que en esta carrera no ha puntuado, que ha sido el primero en abandonar, está en segunda posición con 129 puntos. Tercero es Leclerc con 126. Cuarto es George Russell con 111. Quinto, Carlos Sainz con 102. Aquí es lo que digo yo siempre de George Russell, que quizá no esté haciendo unos resultados que destaquen, pero sí está siendo constante, sumando puntos carrera tras carrera. Y al no tener abandonos, al estar siempre cerca de la zona que da más puntos, pues ahí lo tenemos, ¿no? En esa cuarta posición por delante de Carlos Sainz, prácticamente los mismos puntos, 111 a 102, pero ahí está. Luego por detrás de ellos, en sexta posición, viene Hamilton con 77, Lando Norris séptimo con 50, octavo es Valtteri Bottas con 46, noveno es Esteban Ocon con 39 puntos, décimo es Fernando Alonso con 18. La diferencia entre los dos pilotos pues es importante en cuanto a la magnitud de los números, pero desde luego pues todavía no es insalvable, obviamente, ¿no? Con esas cifras tan pequeñas. Pero bueno, ahí destaca más, pues es más fácil hacerle pues un doble a tu compañero de equipo. En undécima posición está Gasly con 16, decimosegundo es Magnussen con 15, los mismos que tiene decimotercero Daniel Ricciardo. Decimocuarto es Sebastian Vettel con 13 puntos, decimoquinto es Yuki Tsunoda con 11, Su Guangzhou con 5 puntos es 16º, 17º tenemos emplatados a Alexander Albon y a Stroll con 3 puntos. A partir de ahí, Schumacher, Hülkenberg y Latifi, que no han puntuado en lo que va de temporada. Y en cuanto a constructores, Red Bull en primera posición, muy por encima de Ferrari, 304 puntos. Segundo es Ferrari con 228. Tercero es Mercedes, ya acercándose a Ferrari con 188 puntos. Y a partir de aquí, el cuarto es McLaren con 65. Quinto, Alpine con 57. Sexto es Alfa Romeo con 51. Séptimo, Alfa Tauri con 27. Octavo, Aston Martin con 16. Noveno, Haas con 15. Y décimo, cerrando la clasificación, Williams con 3 puntitos. Y no sé si queréis añadir alguna cosa a mayores de lo que ha sido este Gran Premio o alguna cosa que se nos quede por ahí. Por si no, podemos ir cerrando y ya despidiendo hacia... No me fijé, pero ¿os acordáis de...? Bueno, tampoco es que sea significativo en absoluto, pero ¿os acordáis quién se llevó el piloto del día? Leclerc. Leclerc. Bueno, tiene lógica. Ujú. Quizá en este caso sea justo, ¿no? Porque la verdad es que el resto tampoco pudieron hacer mucho más. Leclerc, sí. Bueno, pues si os parece, vamos despidiendo el programa hasta el Gran Premio que viene, hasta el previo del Gran Premio de Gran Bretaña, que se disputará el 1, 2, 3 de julio. Tenemos todavía una semanita para verlo. Y a partir de ahí, bueno, entraremos, como digo, Gran Premio de Gran Bretaña, la semana siguiente Austria, terminaremos el mes con Francia y Hungría y a partir de ahí pues nos iremos 3 semanitas sin Fórmula 1 hasta ya finales de agosto, que recuperaremos de nuevo con otro triplete, Bélgica, Holanda e Italia, para finalizar un poco pues la parte europea del campeonato. Yo, sin más, como siempre, recordaros que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a poder encontrar tanto los podcasts como las formas de contacto y las redes sociales, que de todas formas ahora os van a recordar mis compañeros. Y como siempre, agradeceros una vez más que hayáis estado ahí, un nuevo episodio, un nuevo podcast, una nueva temporada. Y nada, me despido, os dejo con mis compañeros, un saludo y hasta luego. En Twitter nos encontráis como @desdeboxes y si queréis también podéis apuntaros al grupo en Telegram mediante la dirección t.me/desdeboxes. Y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera. Si nos queréis enviar un email, podéis hacerlo a desdeboxespodcast@gmail.com. Este finde no tenemos carrera, pero bueno, tenemos el San Juan para disfrutar de las hogueras y que lo paséis muy bien. Precisamente, si en vuestra zona lo de las hogueras es tradición, y aquí a ver si no llueve y podemos saltar alguna. Venga, un abrazo, hasta la próxima. Chao, chao.
Es que justo estaba mirando que dan lluvia para mañana. En toda la semana dando lluvias, pero mañana creo que no. Sí, aquí el verano acabó antes de empezar. Bueno, mira, yo que me quite lo bailado, que ya estoy con la chaqueta de verano en la moto. Pues yo ahora mismo me tuve que poner una chaqueta aquí en casa, ¿eh? Ah, sí, eso sí, el forro interior va en el baúl.